Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a mi canal Todo L. Y bien, en el vídeo de hoy simplemente quiero charlar con vosotros porque quiero saber qué tipo de contenido os puede gustar más sobre este nuestro canal. El objetivo es transmitir la lengua española porque, como bien sabéis, es la segunda lengua más hablada del mundo y creo que es importante tener unos conocimientos generales acerca de la misma. Entonces, he decidido iniciar un nuevo apartado en el canal llamado Podcast Todo L, donde hablaré con vosotros y compartiré mis impresiones acerca de la temática en cuestión, o sea, el español como lengua extranjera. Y bien, quiero que me digáis un poquito qué os está gustando del canal, qué contenido no os parece tan interesante y también que me razonéis un poco por qué, ¿no? El motivo de por qué algunos vídeos se están viendo más que otros, cómo podríamos mejorar de cara al futuro y sobre todo lo que más me interesa es saber vuestra opinión, vuestras inquietudes acerca de la lengua española y qué podríamos nosotros ofrecer al respecto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenéis aquí la parte del chat donde podéis ir incluyendo todo aquello que consideréis oportuno. Y nada, yo hablaré con vosotros, intentaré que este directo se pueda emitir todas las semanas o una vez cada 2 semanas, básicamente, como bien he dicho, para conocernos mejor, saber cuáles son vuestras inquietudes, qué tipo de contenido os llama más la atención, etcétera. Los últimos días hemos optado por trabajar mucho el vocabulario. Creo que es un aspecto fundamental a la hora de conocer una lengua. O sea, el vocabulario es la parte principal porque sin un vocabulario, evidentemente, no podemos comunicarnos. Por lo tanto, estamos optando por utilizar muchas palabras, expresiones. Hoy, por ejemplo, hemos subido un vídeo hablando sobre el amor, frases de amor en español, porque creo que también transmitir las emociones y los sentimientos forma parte de una lengua, la cual también a su vez está, digamos, inmersa dentro de una cultura. O sea, cuando estamos hablando de una lengua, evidentemente hay una cultura detrás y una historia que, digamos, la mantiene, ¿no? Porque al final, para que una lengua perdure y siga adelante, necesitamos el respaldo de tener una cultura, una historia y también muchísimos hablantes, ¿de acuerdo? Hace un tiempo leí un libro de David Cristal titulado La muerte de las lenguas, donde en el continente africano hay idiomas y palabras que, por desgracia, se están perdiendo en los últimos años. O sea, son tribus muy antiguas donde los hablantes van desapareciendo y la lástima es que esa lengua no se está transmitiendo de generación en generación. Por lo tanto, cae en desuso y muere. Es muy triste llegar hasta ese punto porque, como bien sabemos, no hay ninguna lengua mejor que otra. O sea, todas las lenguas, por el simple hecho de facilitar la comunicación y de ayudarnos a esa comunicación, deberían tener una consideración y ser tratadas como es debido, o sea, con respeto, respetando a todos los hablantes, sin excepción, y favoreciendo su interacción entre las personas. De hecho, ese ha sido uno de los motivos de por qué
hemos decidido abrir este canal. Y bien, como hemos empezado hoy en la primera emisión, espero vuestros comentarios, vuestras sugerencias, vuestra forma de trabajar. También admito que otros profesores puedan ponerse en contacto conmigo para realizar entrevistas relacionadas con el tema del español como la lengua extranjera, y me interesa conocer cómo habéis empezado a estudiar el idioma, por qué os habéis sentido identificados con el español, quién os ha transmitido la lengua, las primeras palabras, dónde habéis aprendido a comunicaros en español por primera vez. Todo eso es algo que a mí como profesor de L me gusta, ¿de acuerdo? Aparte, cabe señalar que desempeño mi trabajo también como profesor de lengua castellana y literatura, o sea, una materia muy vinculada al español como lengua extranjera. De hecho, muchos de los contenidos se pueden transmitir, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que en el español como lengua extranjera debemos tener en cuenta el nivel del alumnado, o sea, no es lo mismo transmitir unos conocimientos pensando en un nivel A1 o A2 de español que ya con estudiantes avanzados que pueden tener un B2 o alrededor de un C1. O sea, debemos adaptar muy bien el contenido dependiendo del conocimiento o nivel que tengan esos estudiantes en cuestión. Y bien, sin más dilación, les dejo por hoy. Espero que podáis ver esta emisión en directo. La dejaré guardada en el canal, y para cualquier duda, sugerencia, posibilidad de mejora, lo que haga falta, lo podéis dejar en comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo y en la próxima emisión. Acordaos, todo L tiene la respuesta acerca de miles de conocimientos relacionados con el español. Chao.